Vamos a platicar ahora de un tema pues, relacionado con los derechos de autor, con la propiedad intelectual, y es esta iniciativa de ley de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es una iniciativa también del gobierno de la 4T que pues más que eh, plantea más interrogantes que respuestas o genera más incertidumbre que certidumbres. Tenemos en la línea a Mauricio Jalife, él es socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife Caballero Vázquez y Asociados. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Bien, Darío, con mucho gusto saludarlos y pues sí, para comentar sobre esta iniciativa que pues honestamente entre más la leemos, más nos Más preguntamos te qué confundes, ¿no? alcance va a tener y cómo la van a aplicar, porque bueno, pues mira, partimos de una situación hace 10 años, 15 años, pues clamábamos por el tema de que tuviéramos en México una legislación que reconociera y protegiera las expresiones de folclore, pues que era una tendencia, digamos, ya una directriz muy clara de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y México no había volteado a ver el tema, mientras que ya pues países africanos, países también asiáticos, algunos latinoamericanos, pues tenían ya algunas leyes, digamos, que protegían ciertas expresiones de comunidades y grupos indígenas, rurales, campesinos, etcétera. En México, pues se hacía, tú lo sabes bien, todavía hace un par de años, pues una utilización indiscriminada de algunos motivos indígenas, bordados, textiles, etcétera, inclusive pues por parte de firmas internacionales y pues se levantaban voces y clamor de que esto era indebido o injusto, ¿no? Bueno, de ahí estamos pasando, Darío, a una legislación en donde se pretende proteger absolutamente todo, tanto digamos, el patrimonio material como inmaterial en la misma ley, lo cual ya de suyo pues plantea muchos problemas técnicos, pero además pues hace una definición de lo que serían bienes de patrimonio inmaterial tan amplia que cabe pues absolutamente todo, desde la artesanía, los rituales, las ceremonias, las fiestas populares, la gastronomía. Entonces, y además pues plantea la necesidad de establecer una especie de censo o de inventario o de registro en donde las comunidades van a poder pues presentar una solicitud con objeto de ser identificadas como titulares del derecho sobre este tipo de expresiones. Y lo que pues entiende, digamos, de la lectura de la ley, que por cierto tiene muchas dudas, es muy corta, digamos, para el alcance de las implicaciones que tiene, digamos, si no se obtiene una autorización para la explotación de estos bienes inmateriales, de este patrimonio cultural, pues estaría incurriendo en un delito o en una infracción o en una falta que ameritaría la imposición de multas y el pago de daños y perjuicios, etcétera. El riesgo de esto, desde luego, Darío, es que en lugar de que esto fomente la utilización de obras, digamos, de carácter o de origen indígena o de pueblos y comunidades de este tipo, que al contrario, que sea una inhibición o algo que disuada de la utilización, simplemente por la complejidad burocrática que plantea o supone el acercamiento a este tipo de autorizaciones. Pero además porque esta legislación ahora se superpone con algunas otras leyes que ya regulaban el fenómeno, como es el caso de la Ley Federal del Derecho de Autor, que fue modificada en enero del 2020 y que ya establecía, pues digamos, ciertos parámetros y condiciones para la explotación de obras de este tipo, ¿no? Entonces, pues de pronto irrumpe esta legislación que entiendo tiene muy buenos propósitos, muy buenas intenciones, pero que claramente pues va a generar una serie de inconsistencias y de dudas, y la propia legislación no plantea cómo se van a resolver, si va a haber un reglamento después, si se van a generar otras leyes, etcétera. Entonces, pues sí, genera desconcierto, genera inseguridad, genera incertidumbre, y todo eso, pues normalmente, lo sabemos bien, pues lo que genera es resistencia de parte de la inversión, que ante la duda, pues prefiere buscar otro tipo de alternativas con objeto de evitar incurrir, pues en situaciones de riesgo. Así es que, pues estaremos atentos, mi querido Darío, Rogelio, porque esto no tarda en salir, es decir, ¿Dónde? ya el avance que tiene en el Congreso ya es notable,
y se espera que muy pronto pues sea publicada. ¿Dónde ves las oportunidades de inversión en este sector? Pues mira, es todo tipo de situaciones en donde, por ejemplo, viene una industria, por ejemplo, en textiles, que quiere explotar algunos motivos indígenas, algunos diseños, algunos bordados, etcétera, y pues tendría que solicitar permiso a la comunidad, por ejemplo, simplemente para identificar en una etnia o en una comunidad quién es el jefe o quién es la autoridad o la entidad acreditada como para pedir el permiso, pues no es una situación simple. Es decir, hay una gran incertidumbre alrededor de este tipo de permisos o de autorizaciones. Por ejemplo, se plantean dudas de si los propios miembros de la comunidad van a poder explotar este tipo de expresiones o de manifestaciones artísticas o culturales sin permiso, digamos, de la propia colectividad, siendo un derecho colectivo. Y luego, bueno, pues se trata de derechos que en términos de propiedad intelectual tradicional, pues estarían en el dominio público. ¿Cómo son rescatados del dominio público para ahora ser objeto de protección? ¿Bajo qué permiso? ¿Bajo qué circunstancia? En el tema de gastronomía, por ejemplo, se va a reservar en forma exclusiva la utilización, por ejemplo, en restaurantes de ciertos platillos solamente a las comunidades de donde son originarios. Pues bueno, el problema, es decir, suena hasta un poquito grotesco pensar en que en un restaurante en la Ciudad de México no vas a poder ofrecer mole de Puebla, ¿no? Pero podríamos llevar esta ley en una interpretación simplista a esos extremos, todo lo cual pues al final genera pues muchos cuestionamientos y muy pocas respuestas. Claro. Mauricio, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Ya se sabe qué entidad del gobierno pues se encargará de vigilar la aplicación de esta ley? Y por lo que nos comentas de estos de los derechos colectivos y demás, pues también habría espacio para la discrecionalidad, ¿verdad? Para, digamos, que poder sancionar a quien no use adecuadamente pues nuestro enorme patrimonio cultural. Sí, Rogelio, en principio se plantea que la Secretaría de Cultura sería la abocada, digamos, a administrar la aplicación de esta ley con asistencia de una institución técnica, dice la ley, que sería el Instituto de los Pueblos Indígenas. O sea, aparentemente esta mancuerna sería la que tendría que determinar a quién se otorgan los permisos y bajo qué premisas, pero siguiendo pues este inventario que se levantaría y que poco a poco se iría construyendo a partir de las solicitudes que los propios interesados hagan de registro de estas expresiones culturales. Pero bueno, es así la fórmula es así de simplista, pero pues honestamente en la aplicación vemos cualquier cantidad de problemas técnicos a partir de un planteamiento tan básico, ¿no? ¿Ya está muy avanzada esta ley? En su trámite parlamentario, sí, Darío, ya estaría pues por salir en estricto sentido, es decir, faltaba la votación de diputados, pero pasado ese tránsito y además pues es una iniciativa del grupo parlamentario de Morena, por lo que en Cámara de Diputados pues no debe tener mayor problema para avanzar. Y una vez que se apruebe en diputados, ¿ya se expide la ley o se somete, por ejemplo, como es el caso de esta iniciativa tan cuestionada de la contrarreforma eléctrica, también se sometería al Senado? Ya, el Senado ya la aprobó. Ya la aprobó. Entonces ya nada más sería enviarlo a Presidencia para su publicación. Exactamente, y no tiene problema. Pues bueno, evidentemente, de hecho, el propio titular del Ejecutivo pues es quien ha estado impulsando de manera decidida este tipo de legislación, justamente pues como una manera, digamos, de reivindicación de todos estos valores prehispánicos que últimamente, pues digamos, se ha volteado a ver de una manera ya más asertiva, ¿no? Bien. Pues estaremos pendientes de cuál es el derrotero de esta iniciativa. Mauricio Jalife, socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife Caballero Vázquez y Asociados. Muy buenas tardes.